Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Amén. Esta mañana. Ya me conocen, soy René Hernández, el hermano René Hernández, y vengo de la Iglesia de Cristo de Álamo. Los ancianos de la iglesia mandan un saludo a la iglesia. Bien, vamos a nuestra Biblia y vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, 25. Si lo tiene usted, me lo hace saber. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 y leemos 26. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vamos a continuar. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro como acción de reverencia. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido, Padre, un despertar. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida. Nos has guardado de accidentes y aquí, Padre, nos has fortalecido. Hasta aquí nos has ayudado, dice tu palabra, a vencer. Padre, abre nuestro entendimiento. Has preparado nuestro corazón con los cantos, Señor, con las alabanzas, Señor, con la enseñanza, Padre. Ahora, Señor, danos un corazón receptor para recibir, Señor, la semilla de tu palabra. Y una vez que la hayamos escuchado, ayúdanos a guardarla, a discernirla, a comprenderla, pero también para ser hacedor de ella, para ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a continuar este camino, Padre, porque tenemos la esperanza de ti, Señor, la esperanza de aquel cielo, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, esta oración la hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo lleno de prisa. Un mundo, le llamo yo, un mundo fascinado, un mundo hipnotizado, si así podríamos decirlo. Vamos y nos trasladamos al trabajo, vamos con prisa y vamos caminando, quizás a lo mejor estemos en algún lugar, en alguna tienda y estamos con el celular parado. No ponemos casi atención, compramos, checamos, vemos, para todo está el celular. Aquí en los Estados Unidos prácticamente no conocemos ni al vecino, no vemos gente afuera, andamos en el carro, andamos tan indiferentes y no vemos las necesidades de aquellas personas que lo requieren. Por lo tanto, la tecnología y el arreglamiento de nuestra vida, estamos viviendo un momento difícil. Pero sabe que ahí, cerca de nosotros, o en el momento que nosotros nos conocimos, hay personas que están heridas. Quizás el vecino está luchando con una depresión y no lo sabemos. Quizás nuestro compañero de trabajo enfrenta problemas de soledad. O tal vez un joven está perdido en vicios, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Quizás a lo mejor no vemos las necesidades por las cuales algunos de nuestros
propios hermanos están pasando porque a lo mejor tampoco le llamamos. Hoy vamos a analizar y ver este tipo de problemas y cómo y qué debemos de hacer. Hay una pregunta introspectiva que sea para hacerse usted mismo ahorita. ¿Qué haría usted si viera a alguna persona caída en el camino de la vida? ¿Qué haría usted? ¿Se detendría? ¿Ayudaría al que está con problemas materiales y espirituales? ¿Qué haría usted? Hoy he titulado este tema, corto tema, El buen samaritano, con ve y haz tú lo mismo. Y vamos a ir desglosando exactamente lo que es este pasaje, porque Dios quiere hablarnos a través de ello. Quiere que nosotros nos despertemos, de que no vivamos en un letargo, en un espíritu de estupor, un espíritu que no nos permita estar analizando y viendo la problemática que con ello lleva dentro del área en que nos movemos, inclusive, ¿por qué no dentro de nuestra familia? Y vamos a continuar. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley era una persona que conocía la palabra, que entendía la palabra, vamos a decir, era como un abogado en aquel tiempo. ¿Sí? Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. Los escribas eran personas que conocían la escritura tan perfecto que cuando ellos eran como tipo de copistas no podían equivocarse. Eran personas que conocían perfectamente lo que era la ley y quiso hablar con el Señor para hacer esta pregunta, para tener esa conversación. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira, hermano, este hombre es un hombre, si lo analizamos hoy en día, diríamos es un gran maestro, es un teólogo, es una persona que conoce de la ley, pero no conoce el que hizo la ley. O sea, está interactuando con Jesucristo, conoce la ley, pero no conoce al autor de la ley. Y miren, qué curioso. Él dijo, el Señor responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, dice, ¿cómo lees? Si eres una persona que está preparada, que es conocedor, es un intérprete, es como un abogado. ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, esos pasajes usted lo va a ver en Deuteronomio 6:5 y lo puede ver en Levítico 19:18. Ese tipo de mandamiento. Y le dijo, Jesús, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ahora sí, vamos a ver lo que es esta parábola. Pero acá vamos a mirar tres tipos de personajes aquí. El teólogo, que conoce la Escritura, pero no conoce a Jesús. Este intérprete sabe sobre la ley, pero no conoce al dador de la ley, como lo repetimos, ¿verdad? Hoy en día, mucha gente es conocedor de la palabra, conoce la Biblia, pero, hermano, no todavía no conoce al Señor. Tiene un espíritu de estupor, un espíritu que no le permite ver realmente. Está el conocimiento en su mente, ¿sí? Pero no está en su corazón. Y aquí podemos entender que la palabra es bueno estar escuchando, escudriñando la Escritura, pero si no se obedece, entonces lo único que produce es un orgullo, hermano.
porque los fariseos, los saduceos, los escribanos eran personas orgullosas, conocedoras de la ley, pero no entendían verdaderamente el significado en lo que el Nicodemo lleva. Así que la palabra sin obediencia produce orgullo, y esa no es solución. Ahora la pregunta es, es una pregunta para nosotros, ¿soy un oyente de la palabra o un hacedor de ella? Santiago 1:22 para nuestra punta. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a nosotros mismos. Vamos a ver qué es lo que el Señor los empieza a responder a través de una parábola. El hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? O sea, aún escudriñando la escritura según él, no entendía quién era el prójimo. Y vamos a ver. Refiriendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre desciende de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cae en manos de ladrones. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Mira qué curioso, hermano. Aquí podemos ver ahora, el Señor nos enseña que la religión sin amor está vacía. Y que la compasión sin acción no produce ninguna transformación. En este pasaje vamos a ver al sacerdote y al levita. Los religiosos, aquellas personas religiosas, pero no tienen amor. Son indiferentes al dolor ajeno. Viven en una forma egocéntrica. No más ellos, sin ver las necesidades de su hermano. Acontece que desciende un sacerdote y pasó de largo. Quizás el sacerdote aquí representaría en la actualidad un líder de alto rango dentro de la iglesia. Podríamos decir un obispo, un pastor. ¿Y qué pasa? Vemos que estaba una persona medio muerta que había sido asaltado. Y yo creo que él estaba pensando en su vida que va a llegar al templo, en ese caso, ¿verdad? El sacerdote va a ir al templo, está preparado, está pensando lo que tiene que llegar a hacer y pasa y mira a la persona que está herida y pasó indiferente porque su mirada estaba en llegar a ese lugar, a trabajar. La mente estaba tan ocupada y pasó y fue indiferente. Había también que en aquel tiempo la ley no les permitía tocar a ninguna persona y quizás a lo mejor estaba como muerto, quizás estaba muerto y no podían tocarlo, pero estaba enfocado en su quehacer, pero no estaba enfocado en la necesidad del prójimo. Y pasa un levita, son los que trabajaban en el templo para hacer las cosas, las necesidades del templo. Hoy en día sería un líder de la iglesia. Quizás también lleva prisa, va a la iglesia, porque ahí quizás le toca dirigir la adoración. Quizás a lo mejor le toca llevar la cena del Señor. Quizás tiene otro tipo de trabajo y está enfocado, va rápido, va pensando en que tiene que llegar, pero pasó y vio a la persona que estaba tirada y está enfocado en lo que él cree que debe de ser. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quisiera ir? Debemos analizarlo.
Señor nos va a enseñar ahora, en esta parábola, la obra del buen samaritano. Para el judío en aquel tiempo, los samaritanos eran personas que no se llevaban bien con los samaritanos, porque los samaritanos creían en la ley, sí, conocían la ley de Moisés, sí, conocían a Jehová, sí, pero tenían otro tipo de costumbres que no iban de acuerdo a lo que era el judaísmo. Así que eran personas que era una aberración para ellos juntarse, era una abominación tener un contacto con ellos, con los samaritanos. Entonces, hermanos, Jesús va a hablar, va a avergonzarlos y nos va a dar este relato o esta parábola. Aconteció, ¿verdad?, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo y el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve, haz por mí. Ahora vamos a ver y vamos a analizar a cada personaje que está en esta parábola. Primero vemos al teólogo, vemos al maestro, al erudito, en este caso un escribano en aquel tiempo. ¿Y sabe? Sabiendo de la ley, no conoce a Jesús. ¿Cuántas personas estudian, están enfocados, pero su corazón está totalmente endurecido? Mucho conocimiento y el corazón vacío, sin misericordia. Ahora vamos a ver otros 2 personajes. El sacerdote, representando hoy en día a un líder de la iglesia. Podrías decir, como dije, el obispo, el pastor o un predicador. ¿Y qué te parece que también pasa a un levita, un líder? Y pasan indiferentes. Si usted observa la palabra de Dios, vamos a entender y a desglosar que acontece que desciende un sacerdote y el levita, pero mira cómo reacciona el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Porque un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Sabe quiénes son los ladrones? Hermano, dice la palabra de Dios que Satanás y sus demonios, que el enemigo solo vino ¿qué? A matar, robar, a destruir. Es el enemigo. Y el hombre que está ahí tirado, que está herido, es la humanidad caída. Además, fuimos nosotros, o quizás en este momento usted esté herido por el enemigo. Quizás en estos momentos usted llega aquí a la iglesia y está pasando por problemas que Dios y usted sabe. Quizás esa falta de trabajo que no es suficiente para poder cubrir nuestros gastos. Quizás esa enfermedad que vamos llevando en secreto
O quizás aquellas discusiones, aquellos pleitos, aquellas iras, aquellas contiendas que vamos llevando con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. O quizás aquellos vicios con los cuales no hemos podido todavía con él. Porque el enemigo es vino a matar, robar y destruir lo que es la obra de Dios en usted. Dios tiene un propósito, usted la obra. Así que el hombre caído somos nosotros, pero ¿sabe? Jesús es el buen samaritano. Él no nos falla. Fue por nosotros a la cruz. ¿Qué pasó aquí? Dice que Él vendó nuestras heridas. Vamos a ver. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas. Echóle aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe, hermano? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Quiere curar tus heridas. Eres el buen samaritano. Santiago 1:27 dice lo siguiente: la religión pura y sin manchas delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Sí, ayer estuvimos estudiando buscar primeramente las cosas de arriba y no las de la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, porque han muerto con Cristo. Cuando nosotros hemos creído, hermano, y hemos sido obedientes y nos hemos bautizado verdaderamente, sí. Si nosotros seguimos practicando la vieja naturaleza, las malas palabras, las malas acciones que vamos llevando por nuestra conducta, habremos realmente muerto en Cristo y habremos resucitado juntamente con Él. Porque si hemos resucitado con Él, debemos ser transformados y el mundo ve esa transformación. Así que Cristo quiere llevarte a ese mesón. ¿Sabes cuál es el mesón? La iglesia. El mesonero que está ahí, al cuidado, es el predicador, es el obispo cuando las iglesias ya están más estructuradas. Y Él lo va a dejar en un lugar para que usted sea restaurado, para que usted de esas heridas que Cristo está sanando, las vaya a estar restaurando, curando continuamente a través de los mensajes, a través de las enseñanzas, a través de lo que es las alabanzas, la adoración, los actos de adoración que se llevan a cabo. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque la fe sin obras es muerta, es mentira. Que uno diga, yo tengo fe, yo muéstrame tu fe, te muestro mis obras. Por mi fe. La fe, si no tiene amor, es una hipocresía, hermano. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios: si yo hablase, en aquel tiempo cuando hablaban ellos, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Si yo tuviera esa fe que pueda mover las montañas y no tengo amor, nada sirve. Porque uno de los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, es el amor. Y si el Señor vive en nuestra vida, debemos mostrar esa misericordia y ese amor. No basta con hablar de Cristo, hay que vivir como Cristo. Hay que reflejar a Cristo. ¿Qué haría el Señor si estuviera en estos momentos? ¿Sabe que el Señor vive en usted? Porque sois templo del Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, no puede ser indiferente a las necesidades del que está caído. El cristiano verdadero no es indiferente al dolor
humano. ¿Cuántas veces se le pregunta a uno, he pasado de largo frente a alguien que necesita ayuda material o espiritual? Una vez más. Es esa pregunta. El buen samaritano, aunque era despreciado por los judíos, pero fue quien demostró un amor genuino. Y en esta palabra Jesús revela cómo el verdadero cristiano, o sea, el buen samaritano, Él nos encontró a nosotros, heridos, hermanos. Nosotros somos la persona que estaba tirada como muerto ahí. Déjame decirle, Él nos encontró heridos por el pecado. Jesús nos levantó, sanó nuestras heridas y pagó el precio por nuestra redención. ¿Sabe cuánto costó, hermano, curarnos estas heridas? Isaías 53 describe: como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Fue golpeado, hermano, de tal forma tan despiadada. Pusieron una corona de espinas, como una burla por ser rey, porque se estaba burlando. Una capa. Lo despojaron totalmente de la ropa. Fue golpeado, lo abofeteaban, hermano, y tenían una vara que le pegaban todavía en la corona para que las espinas se clavaran más. El dolor que hay, porque hay muchas terminaciones nerviosas en el cráneo, en la cabeza. Luego fue castigado con látigo, y los látigos llevaban una punta de acero con puntas ahí que se quitaban el pedazo de carne. Por todos lados de pegar a su mujer. Lo hicieron cargar una cruz. Débil, desangrado, llegó a ese lugar, clavado, hermano, de las manos y de los pies. Cuando tienen mucha hipovolemia, o sea, mucha salida de sangre, producen mucha sed extrema. Pidió agua, le dieron una. Y todavía, con una lanza, se destrozan un pulmón, se está ahogándose. Usted, hermano, se puede imaginar si el Señor tan solo dijera, con un ángel que viniera, todo. Estaba ahí por amor a usted. Él es el buen samaritano. Él quiere cubrir tu herida. Él te lleva en su cabalgadura con amor y te va a dejar en ese mesón para que tú te puedas recuperar, te restaures y puedas volver a funcionar. Pero ¿sabes? Él ha prometido volver y le dice al misionero, al líder de la iglesia, cuídame. Cuando venga, yo te pagaré. Ver cuánto amor nos ha dado el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree ya no se pierda, tenga vida eterna. Quizás el hombre falla, pero él no. Despreciado por sus líderes de su tiempo, pero está esperando a que usted tome esa decisión. Voy a concluir. Esta parábola es un relato del evangelio puro, hermano. Los ladrones, Satanás, Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El hombre herido representa a la humanidad caída, nos representa a nosotros. El intérprete de la ley es el teólogo, el
conocedor, el maestro del rey, pero no conoce al autor de la ley. El sacerdote o el obispo, el levita, son los líderes religiosos, hay religión. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El buen samaritano es Cristo, quien vino a rescatarnos. El mesón simboliza la iglesia donde somos cuidados y somos restaurados, amados. Este es el reino de Dios. Aquí se adora, aquí se alaba, aquí se glorifica su nombre. Hermanos, hoy Jesús se acerca a ti como el buen samaritano. Si alguno no ha recibido a Cristo, hoy es el momento. Si tú estás herido, si Él quiere sanar tus heridas. Hoy Él quiere levantarte del camino y sanar tus heridas. Él las conoce. Él quiere lavar tu herida, tus pecados en las aguas del bautismo. Él quiere que permanezca desde este mesón que ha preparado, que es la iglesia, para restaurar. Él ha prometido volver y volver por ti a aquella clase que tuvimos apenas unos cuantos minutos. Esa esperanza del cielo que debe existir en nosotros es el deseo de estar, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y una ganancia. Aquel lugar hermoso que ni siquiera los ojos, los oídos pueden pronunciar, porque en aquel lugar hay cosas que no podamos describir con la vista ni con los ojos. Donde ojo no vio ni ha subido el corazón de un hombre, jamás son las cosas que Dios tiene para con nosotros. Y hoy quiere lavarte tus heridas de las aguas del bautismo, pero tú te decides a permanecer. Y si tú estás en Él, y si tú eres ya bautizado y eres miembro, y tienes años, entonces el Señor te dice en estos momentos, ve y es tu hijo. El Señor nos bendiga grandemente. Amén. Y espero que este mensaje llegue a nosotros, hagamos reflexión y empecemos con nuestra propia familia a visitar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Al vecino cuando pase, yo le bendiga. Soy el de Cristo, soy el hermano, que amo, donde hay a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga. Amén. Pueda estar de pie, hermanos, para entonar un canto de invitación. Número 36, pecador, ven al dulce Jesús. ¿Estamos listos? Cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás.
Si el